Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. La editorial de hoy: ¿hay alguna salida del infierno socialista para Hispanoamérica? Hace poco más de un año, el 14 de noviembre de 2020, escribía por primera vez en Gaceta de la Iberoesfera. Lo hacía titulando con una pregunta: ¿hay lugar para la derecha en Sudamérica? El panorama en 2020 no pintaba bien para el ejercicio de la libertad en la región. Había un penetrante hedor a impunidad y a autoritarismo en toda la atmósfera, y el retroceso de los valores republicanos era importante. El socialismo hinchaba el pecho viendo cómo los gobiernos se enrolaban en una carrera para ver cuál ponía la medida más liberticida e inconstitucional con la excusa del virus coronado. Lo que debía haber sido un contrapeso, la opción política de centro-derecha, estaba en una situación de complacencia, inseguridad, ineficacia o regresión. El balance 2021, un año después, no es mucho mejor, es más bien peor. Pero tal vez podamos sacar algunas enseñanzas. Primero que nada, una ojeadita a Mordor. En cortísimo plazo, personajes a la vez siniestros e incompetentes han triunfado a través de mecanismos democráticos. Seres inefables como Castillo, López Obrador o Boric se hicieron con las presidencias de países importantes en términos económicos o geopolíticos. Entretanto, las aberrantes violaciones a los derechos humanos de las dictaduras cubana, nicaragüense o venezolana no hicieron mella en la estabilidad de esos gobiernos, que en estos años incluso se han fortalecido. Bolivia y Argentina siguen barranca abajo en todos los índices posibles, pero esto tampoco desestabilizó a sus gobiernos. Ni siquiera los traspiés electorales han asestado un golpe certero. Honduras se abrazó aún más fuerte al chavismo, así como Panamá y Costa Rica coquetean peligrosamente con la dictadura china. El panorama electoral en Colombia y Brasil pinta gris oscuro, y es muy posible que en 2022 sean finalmente alcanzados por los tentáculos del castrochavismo. La zona quedó infectada con una pócima que contiene los remanentes de la guerrilla setentista entrenada en Cuba, más el narcosocialismo que hizo metástasis en todo el continente, más la neonobleza fundante del Foro de San Pablo enriquecida gracias a la obra pública, más el indigenismo ludista, más el lobby pobrista del Vaticano peronista. Un auténtico aquelarre que daría envidia al mismísimo Sauron. La pregunta a esta altura es: ¿hay alguna salida del infierno socialista para Hispanoamérica? Bueno, en fin, mucho depende de entender el juego de la izquierda y de animarse a jugarlo. En Los crímenes de la calle Morgue, del año 1841, Edgar Allan Poe describe el método deductivo de su famoso Auguste Dupin, tal vez el más oscuro y vibrante de los detectives del género, predecesor del subrepticio Sherlock Holmes y de todos los demás. Dupin descifra los misterios gracias a su perspicacia, capacidad de observación y su gusto por los acertijos y otros saberes exóticos. Pero lo más interesante de la apuesta deductiva de Poe es la distinción que hace entre el juego de las damas y el del ajedrez. Según el genial escritor, en las damas lo esencial es el análisis, mientras que en el ajedrez lo es el cálculo. Así, el ajedrez vendría a ser una frivolidad que premia la atención, en tanto que las damas exigen algo más. Según las palabras del autor, calcular, dice Poe, sin embargo, no es en sí mismo analizar. Un jugador de ajedrez, por ejemplo, efectúa lo primero sin esforzarse en lo segundo. El máximo grado de la reflexión se ve puesto a prueba por el modesto juego de damas, en forma más intensa y beneficiosa que por toda la estudiada frivolidad del ajedrez. En este último, donde las piezas tienen movimientos diferentes y singulares, con varios y variables valores, lo que solo resulta complejo es equivocadamente confundido, error nada insólito, con lo profundo. En las damas, por el contrario, donde hay un solo movimiento y las variaciones son mínimas, las probabilidades de inadvertencia disminuyen.
lo cual deja un tanto de lado la atención y las ventajas obtenidas por cada uno de los adversarios provienen de la perspicacia superior. Para Poe, entonces, la superioridad de un jugador consiste en penetrar en el espíritu de su oponente, identificarse con él y con la capacidad para triunfar en todas aquellas jugadas donde la mente se enfrenta con la mente. La eficacia del jugador incluye la aprehensión de todas las posibilidades mediante las cuales se puede obtener ventaja. Todo ello proporciona a su percepción aparentemente intuitiva indicaciones sobre la realidad del juego. Volviendo al balance 2021 y a los resonantes éxitos de la izquierda, resulta evidente que ha sido la izquierda más astuta, más eficaz, más analítica, más audaz. La izquierda en Hispanoamérica y posiblemente en el mundo ha estado jugando un juego en varias dimensiones, con reglas fluidas y de distintos tableros a la vez. Se trata de un juego que no tiene final. Como decíamos hace más de un año, la izquierda no sabe perder, no se agacha, solo toma impulso. La izquierda no acepta un no por respuesta, ni se preocupa por ser un honorable rival. La izquierda opera en varias líneas, sin organicidad y sin vergüenza. Un juego molecular con muchos tableros convergentes. La izquierda se come al caníbal sin remordimientos y además le pone papitas. En el tablero formal, el más simplón, el de calcular jugadas y atenerse a las reglas, la izquierda hispanoamericana jugó a la democracia y se presentó a elecciones. Allí usó los valores liberales republicanos para atacar a sus contrincantes, es decir, puso a su favor una ética en la que no cree para exponer cualquier declaración, cualquier hecho del pasado, cualquier elemento que ofendiera una escala de valores que desprecia, pero que sabe manipular perfectamente. Son auténticos campeones de la doble vara y del revisionismo histórico. Son nigromantes de fantasmas de 5 siglos, pero que saben dejar bien enterrados a sus propios monstruos recientes. Saben dónde duele, dónde hay encogimiento y bochorno, y lo usan impúdicamente sin que les rocen las contradicciones. Manejan a la perfección el tablero ajedrecístico. Pero luego existe otro tablero importante, el de la institucionalidad paralela que conducen con maestría. La izquierda es sagaz para infiltrar a la justicia de la administración pública. También descollan el manejo de dineros públicos para hacerse de los favores de medios de comunicación y de artistas. Prebendas, subsidios, aportes. Aunque no esté en el poder, la izquierda teje una red de favores y acuerdos que siguen funcionando. Además, sostiene el favor de las mafias sindicales y de grupos económicos protegidos que saben que son los gobiernos antiliberales los que siempre los benefician. Esté o no en el poder, la irregularidad de la trampa hecha desde el Estado tiene a la izquierda como titiritero. Este tablero es un limbo entre lo legal y lo ilegal, pero es el que le asegura el manejo de la calle. El otro tablero que la izquierda rige con holgura es el de la violencia urbana y rural relacionada con reclamos antisistema y por fuera de la legalidad. Claro ejemplo de la coordinación de estas jugadas en varios tableros a la vez se puede ver en los estallidos chileno y colombiano. También en los saqueos argentinos, en el arco de manifestaciones estudiantiles, ecologistas, feministas, indigenistas, que sugestivamente se concatenan en los distintos países. El activismo tiene detonantes aleatorios que, sin embargo, se concentran curiosamente en aquellos lugares en donde los gobiernos no son de izquierda. La virulencia de las acciones de esta parte del juego se viene incrementando en la región en paralelo con la inacción de las fuerzas de seguridad y de la justicia. Como se puede ver, la interseccionalidad de los tableros del juego de la izquierda es muy compleja e intrincada. Nadie desconoce la relación directa entre la izquierda política e institucional y el terrorismo, la corrupción, el activismo urbano y la violencia integrista separatista. O sea, es imposible ser inocente en lo que se refiere a la relación entre los tableros. Es manifiesto que son los representantes del plano político del juego los que abogan por la impunidad de los perpetradores del terror en el plano violento del mismo. Son los terroristas asesinos del pasado los homenajeados y reivindicados hoy.
Son los delincuentes separatistas e integristas, los defendidos por las ONG y funcionarios de la izquierda. Los presos, los ocupas, los barrabravas y los narcos tienen a sus defensores más explícitos en los candidatos de la izquierda. Luego están los tableros internacionales que se plasman en foros, think tanks o consultoras que sirven para intercambiar fondos y soportes, así como cuadros técnicos o académicos. También está la cooperación, que consiste en lavar en un tablero lo robado en otro. Nada de todo esto es un conocimiento oculto. También comentábamos en la nota sobre la revolución molecular la inmensa capacidad de la izquierda para detectar y canalizar microconflictos, resistencias y tensiones que les son instrumentales. Así, puede utilizar pulsiones y sentimientos adaptativamente, según la necesidad coyuntural. Pueden ser sumisos o rebeldes, con la misma medida de gobierno según sus intereses. Pueden hacer estallar la calle por un caso policial si les conviene, o enterrar 1000 casos similares si les son adversos. Una inmediatez acomodaticia que requiere audacia y una piel muy curtida. Diagnosticar el humor social, plebiscitar la ira, echar nafta al fuego si conviene y distraer en caso contrario. A la vez, una gran capacidad de moldear las viejas agendas para que cuadren en las nuevas. El anticapitalismo ha trocado de ser un reclamo de clases a ser un reclamo ecologista o sanitarista, por ejemplo. El tablero del marketing también lo conocen a la perfección. Jugando este juego, en apenas 2 años, la invertebrada izquierda chilena generó un estallido terrorista descomunal que fue seguido por repercusiones clonadas a lo largo del país, protagonizadas por algún sucedáneo del ideario progresista. Entonces, el sur se tiñó de indigenismo separatista, las diversas capas de movimientos LGTBI generaron sus propios eventos, así como el feminismo y los movimientos estudiantiles. A la quema de decenas de estaciones de subte siguieron los incendios en iglesias, comercios, bosques. Incluso se llegó a festejar el aniversario del estallido con más eventos del estilo. Con estas acciones forzaron en el tablero formal un plebiscito constitucional y están pariendo una nueva Carta Magna que, de movida, incluye privilegios identitarios y prejuicios raciales e ideológicos. La constituyente chilena es una concatenación de ridiculeces y protagonistas estrafalarios. Pero la cosa es que este circo de freaks está tallando los destinos de lo que fue el país más estable y próspero de la región. En paralelo tuvieron lugar unas elecciones presidenciales que llevaron al Ejecutivo a un protagonista de los estallidos, un comunista sin estudios, sin destreza conocida, reivindicador del terrorismo y del integrismo. La maniobra de la izquierda consistió en 2 años de terror, muerte y fuego en un tablero, justificación y narrativa en el otro, y elecciones formales y democráticas en el otro. Una jugada maestra que consiguió uno a uno sus objetivos, mientras que en el resto del arco político pensaban que no iba a pasar. Quedémonos con esta idea en el tintero. Cuando Dupin, el investigador Dupin, el detective Dupin, logra desentrañar el misterio, triunfa donde los otros fracasan. Entonces, en Los crímenes de la calle Morgue, se mofa de su contrincante, diciendo: deje que se desahogue, eso aliviará su conciencia. Me doy por satisfecho con haberlo derrotado en su propio terreno. De todos modos, el hecho de que haya fracasado en la solución del misterio no es ninguna razón para asombrarse. En verdad, nuestro amigo, el prefecto, es demasiado astuto para ser profundo. No hay fibra en su ciencia, mucha cabeza y nada de cuerpo, como las imágenes de la diosa Laverne. O, a lo sumo, mucha cabeza y lomos, como un bacalao. Pero, después de todo, es un buen hombre. Lo estimo especialmente por cierta forma maestra de gasmoñería, a la cual debe su reputación. Me refiero a la manera que tiene de negar lo que es y explicar lo que no es. Estas eran las palabras de Dupin y nos quedábamos con esta idea porque la izquierda no está jugando el mismo juego que el resto de las fuerzas políticas de la región y puede saltar de tablero en tablero. Cuando pierden uno, triunfan los otros. No hay manera de ganar la partida si no se entiende su jugada, porque siempre creemos que no va a pasar lo que finalmente pasa. El diagnóstico está rematadamente mal
y definitivamente estamos negando lo que es y tratando de justificar lo que no es. ¿Hay alguna salida de vuelta? La pregunta, ¿hay alguna salida del infierno socialista para Hispanoamérica? ¿Jugando así? No. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.